2 de octubre de 1968, una fecha que, bueno, resuena muchísimo en México. Muchísimo. Ese día, en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, ocurrió una matanza. Marcó la historia. Un antes y un después. Sí. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento clave de la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Queremos extraer los hechos, el contexto y, sobre todo, las violaciones a derechos humanos que la comisión documentó. Claro. Es entender qué pasó y por qué, porque sigue importando tanto. Exacto. Y es fundamental entender que esto no fue algo que surgió de la nada, ¿eh? Fue, digamos, el punto más alto de la represión del Estado contra un movimiento social muy amplio. No solo estudiantes, ¿verdad? Para nada. Había estudiantes, claro, pero también profesores, obreros, intelectuales, amas de casa, mucha gente que pedía cambios, más democracia. Y todo esto, además, con la presión de los Juegos Olímpicos encima. Mucha atención preolímpica, ¿sí? Y esa participación del Estado fue complicada. El documento de la CNDH habla del ejército, pero también de este grupo encubierto, el Batallón Olimpia. Exacto. Y su forma de operar fue escalofriante. El Batallón Olimpia eran miembros del Estado Mayor Presidencial, pero iban vestidos de civil. ¿De civil? ¿Y cómo se identificaban? Con un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda. Así se infiltraron en la manifestación. Su misión, dentro de la llamada Operación Galeana, era detener a los líderes del Consejo Nacional de Huelga, el CNH. O sea, iban por los líderes estudiantiles. Justamente. Y hay que decir que el presidente de entonces, Díaz Ordaz, al principio negó que existieran. Un intento claro de encubrirlo todo. Mientras pasaba eso, el movimiento, el CNH, tenía demandas muy concretas, ¿no? Eran 6 puntos, si no me equivoco. Sí, 6 demandas que surgieron por actos de represión previos, como cuando metieron al ejército a las escuelas. Terrible. ¿Cuáles eran? 1. Libertad a los presos políticos. 2. Derogar el artículo 145 del Código Penal Federal, el de disolución social. Ah, ese artículo tan ambiguo que usaban para reprimir cualquier crítica. Ese mismo. 3. Que desapareciera el cuerpo de granaderos. 4. La destitución de ciertos jefes de policía. Ok. 5. Indemnización para las familias de los muertos y heridos en represiones anteriores. Y 6. Que se investigara y se señalara a los funcionarios responsables de esos actos. Demandas muy claras. Y entonces llegó el ataque. Sí, poco antes de las 6 de la tarde. La señal fueron unas bengalos que lanzó un helicóptero sobre la plaza. Bengalas. Como señal de inicio. Exacto. E inmediatamente, francotiradores del Batallón Olimpia, que estaban en los edificios de alrededor, empezaron a disparar contra la multitud. Uf, qué horror. Imagínate el caos. Total. El pánico, la gente corriendo, tratando de esconderse donde fuera, incluso en los departamentos de ahí de Tlatelolco. Pero no acabó ahí, ¿eh? Los soldados entraron a esos departamentos. Así nomás, sin órdenes ni nada. Sin órdenes judiciales, a detener a quien encontraran escondido. Las cifras. Al principio se dijo que eran como 30 muertos. Sí, una cifra oficial que, con el tiempo se vio que era terriblemente baja. Hay documentos posteriores, por ejemplo uno de una fiscalía del 2006, que hablan de unas 350 víctimas mortales. 350. ¿Qué diferencia? Enorme, aunque un número exacto sigue siendo difícil de fijar. Y además, se calcula que detuvieron a unas 2,000 personas. Se las llevaron al campo militar número 1. La escala es tremenda. Es sobrecogedor. ¿Y la CNDH, en su análisis, qué derechos identifica como violados? Pues es muy clara. Enumera una lista larguísima de violaciones graves por parte del Estado. Derecho a la vida, por supuesto, a la libre expresión, a la seguridad jurídica, a la libertad personal, a la legalidad, el acceso a la justicia, la integridad personal, la protección contra detenciones arbitrarias, básicamente todos los derechos fundamentales. Prácticamente, un catálogo de derechos pisoteados por el propio Estado. Y ante eso, ¿qué pasó con la justicia, la reparación? La CNDH hizo una recomendación ya en 2001, ¿no? Sí, la recomendación 26-2001.
Le pedía al Ejecutivo un compromiso real con los derechos humanos y que se buscaran formas de reparar el daño. Y más recientemente, en 2018, la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es un organismo justo para apoyar a víctimas, Claro. emitió recomendaciones importantes. Pidió que el Estado reconociera explícitamente el daño causado, que hubiera medidas de satisfacción colectiva, como crear espacios de memoria, por ejemplo, la colección M68, y algo fundamental, garantizar el derecho a la reparación integral, sin condiciones, para las víctimas y sus familias. Pasos importantes, aunque el camino seguro sigue siendo largo. Sin duda, abordan lo individual, pero también la herida colectiva y la necesidad de que no vuelva a pasar. Todo esto confirma lo que decíamos. Lo del 2 de octubre fue una masacre. Violaciones gravísimas a los derechos humanos, planeadas y ejecutadas por el Estado. Imborrable. Y por eso esa consigna tan fuerte, 2 de octubre no se olvida. Exactamente. Y es clave entender que no es solo un lema para recordar. Como sugiere el propio documento de la CNDH, se ha vuelto un grito activo contra la impunidad, contra el olvido. Un símbolo que sigue vivo. Sí, que cobra vida cada año en las marchas. Une generaciones pidiendo justicia y respeto a los derechos. Y aquí, para cerrar, una reflexión que deja el documento. Menciona que a veces la consigna se completa. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. ¿Así? Es potente eso. Indica que la memoria de Tlatelolco no es solo algo del pasado, sino una fuerza que se usa en las luchas de hoy. Nos deja pensando, ¿no? ¿Qué nos dice sobre cómo se conectan la memoria histórica y la acción social? El hecho de que este evento, décadas después, siga siendo un referente tan poderoso para exigir justicia y derechos en el México actual.